Hola chicos, estamos en una nueva clase de proyectos organizacionales y el tema de hoy es diagrama de Pareto. Antes de comenzar, repasamos de qué se trata esto del diagrama. El diagrama es una de las herramientas de proyectos que hemos mencionado, al igual que hemos mencionado otras. Mencionamos a la investigación cualitativa y cuantitativa, mencionamos a la matriz FODA, mencionamos al diagrama de Gantt, al diagrama de PES, al flujograma, al histograma. Hay otras herramientas como el diagrama de efecto y causa, como el brainstorming, que es la lluvia de ideas. Hay muchas herramientas que el PMBOK nos recomienda para que utilicemos para tener una mejor gestión de nuestros proyectos. Vamos a ir viendo cada una de estas herramientas para ver qué útil serán para que las podamos llevar a cabo en la creación de nuestro proyecto o de cualquier proyecto. Comenzamos con el diagrama de Pareto. Este diagrama también es llamado curva de ABC o curva 80-20 y ahora vamos a entender por qué tiene varios nombres esta misma herramienta de calidad. Diagrama de Pareto en principio fue el primer nombre que se utilizó en origen a su creador, Wilfredo Pareto. Su creador lo que hizo fue un estudio, en realidad un estudio social, pero que derivó en consecuencias estadísticas y matemáticas. Este estudio estaba basado en el pueblo donde él vivía. Él observaba que había muy poca gente que concentraba la mayor riqueza del pueblo y había muchos ciudadanos que eran pobres. ¿Qué conclusión sacó? Sacó la conclusión de que el 80% del dinero de ese pueblo estaba en manos del 20% de los ciudadanos y el 20% del dinero en poder del 80% de los ciudadanos. Entonces, en función de eso, enuncia la teoría de muchos triviales y pocos vitales. ¿Qué querrá decir esto? El 20% de las causas de ciertas problemáticas son originadas por el 80% de los efectos. Consecuentemente, el 80% de las causas origina el 20% de los efectos. Vamos con un ejemplo para que entiendan mejor de qué se trata. El Hotel Brisas de Mar recibió el último semestre un montón de quejas sobre su servicio. Estas quejas afectaban negativamente al desempeño de la gestión de calidad, repercutían en la satisfacción del cliente. Esas quejas eran muy variadas, así que los responsables de la gestión de este hotel deciden hacer un diagrama de Pareto para determinar cuáles eran las causas predominantes y empezar a trabajar sobre ellas. ¿Cómo lo hacen? El equipo de trabajo recopila información, utilizando también estas herramientas que ya mencionamos antes de recopilación de información, como ser la investigación cualitativa y cuantitativa. Es decir, recopila información a través de listas de verificación, con resultados de encuestas, con quejas y con la frecuencia en que ocurrían estas quejas. Entonces quedaría una tabla de este modo que se los voy a mostrar a continuación, conformada con todos los datos que se fueron recopilando. Miren esta tabla. ¿Cuál era la problemática que tenía este hotel? Aumentaban las quejas de los clientes. Y bueno, el hotel quería saber por qué aumentaban las quejas. Entonces, por medio de las encuestas, empezó a detectar que muchos se quejaban por la mala calidad del servicio. ¿Y cuántas quejas había? Había 10 quejas semanales. Otros se quejaban por la comida fría. ¿Cuántas quejas había sobre comida fría? 4 semanales. Las sábanas estaban sucias. Se quejaban 2 personas por semana. Que el personal era grosero. 1 persona por semana. Información sobre excursiones insuficientes. 20 personas por semana. Y que subían los precios 5 personas por semana. Semanalmente había 42 quejas. Fíjense que en esta tabla hay un dato que es muy relevante y lo tenemos que tener en cuenta para hacer uso luego en los gráficos que vamos a resolver, que es la frecuencia de la ocurrencia de los hechos. Ese es un dato fundamental. Hay hechos que ocurren con más frecuencia y otros con menos frecuencia. Y un poco de eso se trata el diagrama de Pareto, de poder detectar eso. Veamos cómo sigue esta tabla. A esta tabla le vamos a agregar una columna. En esta columna lo que vamos a hacer es
poner qué porcentaje representa esta frecuencia. Fíjense que acá, en esta causa que ocurre con el número 10 de frecuencia semanal, proporciona una frecuencia del 24% del total de las quejas. Acá tenemos esta que ocurre 4 veces a la semana, representa el 10% de las quejas semanales. Aquí representa el 5% de las quejas semanales, el 2% de las quejas, el 48%, el 12% de las quejas semanales. ¿Qué hicimos aquí? Simplemente por medio de regla de 3, calculamos el porcentaje que representa cada una de estas frecuencias. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes en la parte práctica. Pero esta tabla no termina aquí, esta tabla continúa. Miren cómo continúa. No solamente vamos a tener en nuestra tabla, por un lado, las causas detectadas con su frecuencia, con el porcentaje que representa esa frecuencia, sino que también vamos a tener una columna con el porcentaje acumulado de la frecuencia. Les muestro. Arrancamos con el primer porcentaje, le sumamos el segundo porcentaje. ¿Qué pasó acá? ¿Hay un error acá? No hay un error. Estos porcentajes son aproximados. Nosotros lo que queremos lograr con la suma de todos estos, con la suma de estos que se van acumulando aquí, es llegar al 100%. Entonces, como nunca va a dar exacto, a veces hacemos algunas modificaciones. Si nosotros lo hiciéramos exacto como corresponde, llegaríamos aquí al 101%, que en realidad es representativo de este 100. Acá hicimos esta corrección para que nos dé 100, pero si a ustedes cuando lo hacen, que van a poner por supuesto los números correctos, aquí va 34, cuando lleguen al resultado final van a ver que acá les da 101, 102 o puede dar 99 o 98, no se preocupen porque esto es estimativo. Nosotros necesitamos de estas 3 columnas porque luego vamos a tener que graficarlo en 2 gráficos de ejes cartesianos. Pero estos gráficos de ejes cartesianos no van a estar separados, sino que van a estar superpuestos. Ahora vamos a ver cómo sería. Esta es la teoría como corresponde hacer la tabla del diagrama de Gantt. Pero yo les voy a dar un consejo y les voy a mostrar otro formato que a mi gusto es más factible y ayuda mejor a entender lo que sucede en las resoluciones del diagrama. Lo que les aconsejo es, una vez que ustedes tienen la primer tabla con el dato de causa y frecuencia, antes de obtener los porcentajes, las columnas del porcentaje y del porcentaje acumulado, les recomiendo que ordenen por orden de importancia las causas. Fíjense que yo fui cambiando de lugar las causas y ubiqué en primer sitio la causa que tiene mayor frecuencia y así de manera descendente. Al lado coloqué sus porcentajes. Esto provoca que nuestra tabla final quede de esta forma. Voy a tener en primer lugar la causa que tiene mayor porcentaje. Vamos a ir acumulando las que restan hasta llegar a nuestro 100%. ¿Ven que acá dice 101? Porque acá se los mostré con el cálculo como corresponde en matemática. Así que no se preocupen si en sus cálculos cuando lo hagan sucede esto. ¿Para qué hago esto? Presten atención. Fíjense, acá el porcentaje acumulado hasta llegar a 100 fue apareciendo en menores proporciones. Esto nos va a servir cuando veamos que en el gráfico vamos a tener que segmentar en A, B y C. Se los dejo en el tintero y ahora lo van a resolver con el gráfico. Miren este gráfico. Esta es la curva de Pareto. Así tienen que aparecer los gráficos que ustedes van a realizar. Les explico qué significa esto. Hace un ratito les dije que íbamos a tener que hacer 2 gráficos de ejes cartesianos. Sí, es real. Estos son 2 gráficos de ejes cartesianos, pero superpuestos. Acá tenemos
un gráfico de eje cartesiano donde tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Y en este gráfico cartesiano, la figura utilizada es el gráfico de barras. Entonces aquí volcamos información de dos elementos de la tabla que teníamos anteriormente. ¿Cuáles son esos elementos? Las causas y la frecuencia, ¿sí? Buscamos las coordenadas de cada causa con cada frecuencia y graficamos una barra para mostrar esos datos, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro gráfico de ejes cartesianos, donde también tiene dos coordenadas. Una de las coordenadas es también la causa y otra de las coordenadas es el porcentaje acumulado. Como lo vamos a hacer en gráficos superpuestos, no podemos utilizar las barras nuevamente, porque si no, no entenderíamos nada en este gráfico. Lo que vamos a usar para marcar las coordenadas es una unión de un punto. Y ese punto, unido con los otros, va a formar una curva. ¿Cómo es esto? Teníamos en la primera causa el primer porcentaje, el 48%, por lo cual aquí hicimos un puntito. En la segunda causa, el valor era el 24%, entonces buscamos el 24%, al 48 le sumamos el 24%, estamos en 64. Aquí tenemos el segundo puntito. En la tercera causa le sumamos el siguiente porcentaje, ¿sí? Tenemos el tercer puntito aquí. En la cuarta le sumamos el porcentaje, entonces tenemos el próximo puntito, más o menos acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar al 100% acumulado. Entonces tenemos los gráficos superpuestos. Les voy a agregar algunos datos a este gráfico para que lo entiendan un poco mejor. Este es el gráfico que ustedes tienen que presentar, pero yo les voy a mostrar un gráfico que tiene algunos datos más. Miren este gráfico. Y ahí vamos a entender por qué al diagrama de Pareto lo llamamos también curva 80-20. Fíjense que si nosotros buscamos el porcentaje acumulado del 80% y lo marcamos en nuestra curva de porcentaje acumulado, vamos a encontrar un puntito que nos va a dividir las causas en dos grandes grupos. Aquí tenemos el grupo que representa el 20% de todas las causas. Ese 20% de causas proporciona el 80% de los efectos, porque los efectos consecuentes vienen de estas causas iniciales. Pero fíjense que el 80% de las causas proporciona solamente el 20% de los efectos. Y ahí estamos en la representación de la teoría de la curva del 80-20. Vamos a seguir analizando este gráfico para que sigan entendiendo por qué se les da distintos nombres a la misma técnica o a la misma herramienta. El diagrama permite asignar un orden de prioridades. Resumiendo, como se ve en el gráfico, el 80% de los efectos proviene del 20% de las causas. Y el 80% lo llamamos elementos A y a los otros B y C. Los otros serían el 20%. Los elementos B son aquellos que están en el medio de la curva. Son importantísimos porque pueden transformarse rápidamente en A o en C. A ver si entendemos un poco mejor esto. Aquí tenemos el 80%, ¿sí? El 80%, esto es aproximado. El 80% que dividía los dos grandes grupos. Pero ahora nos aparece la A, la B y la C. El 80% es el segmento A siempre y es inamovible. El 20% restante se va a dividir en dos segmentos, en B y en C. ¿Cómo dividimos estos segmentos? Teniendo en cuenta del 20% que me resta del acumulado, dividimos en dos partes. De 80 a 90 es una parte y de 90 a 100 es otra. Unimos esos puntos en 90 con la curva y ahí encontramos el segmento B.
todo el resto es el segmento C. ¿Para qué nos sirve esto? Volviendo a lo que decíamos en la pantalla anterior. Esto nos sirve para poder detectar que si bien el 80% de estas causas no son relevantes porque provocan el 20% de los efectos, no son relevantes, no son importantes, hay algunas de esas 80% de causas que están más cerquita de transformarse en las causas importantes o de decaer en las menos importantes. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque si bien para resolver nuestro problema, en primer lugar tendremos que ocuparnos de estas causas, las del segmento A, son las que nos van a ayudar a resolver casi todas las quejas que tenemos en el hotel. Si le damos importancia a estas dos quejas, el 80% de las quejas del hotel están solucionadas. Eso es real. Pero, ¿qué quiere decir esta curva? No nos olvidemos del segmento B. El segmento B, una vez que desaparezca este problema, el segmento B rápidamente se va a transformar en segmento A. Entonces, resolvamos primero el segmento A, pero no olvidemos al segmento B. Este segmento, estas causas, van a tener que estar en segundo orden de prioridad para poder resolverlas y que no se transformen en nuestro gran problema en el próximo ejercicio de nuestra actividad.